Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los movimientos arquitectónicos más, pero más influyentes y, la verdad, controversiales de la historia, el estilo internacional. Juntos vamos a descubrir esa historia que se esconde detrás de tantos edificios que, bueno, le dan forma a nuestras ciudades. A ver, piensen un poco en esto. ¿No les ha pasado que al caminar por una ciudad de repente sienten que todo se ve igual? ¿Por qué será que tantos rascacielos, tantos edificios de oficinas parecen casi copias uno del otro? No importa si estamos en Nueva York, en Tokio o en Sao Paulo. Bueno, la respuesta está en una idea muy poderosa que lo cambió absolutamente todo en el siglo XX. Ok, entonces, ¿qué es exactamente esto? Vayamos al grano. El estilo internacional, en esencia, es un movimiento que le dio más importancia al volumen que a la masa, a la regularidad más que a la simetría, y esto es clave, rechazó por completo cualquier tipo de adorno, cero decoración. Era, en el fondo, una búsqueda de la esencia, de la pureza de la construcción misma. Y ojo, que esto no salió de la nada, ¿eh? Fue, de hecho, una respuesta, y una respuesta bien directa y radical a un mundo que estaba cambiando a una velocidad increíble, un mundo de máquinas, de industria, de producción en masa. Es que pensemos en el contexto. El siglo XX llegó con unas presiones enormes. Las ciudades de repente explotaban en población. Y claro, se necesitaba construir más rápido que nunca. Se empezaron a exigir diseños que se pudieran repetir una y otra vez, en masa, siguiendo la lógica industrial. La arquitectura en ese momento se enfrentó a una elección. O se modernizaba o se quedaba obsoleta. Así de simple. Y aquí es donde está el cambio de mentalidad fundamental. El edificio dejó de ser visto como una pieza de artesanía única, para convertirse, literalmente, en un producto industrial. De repente, la eficiencia, la estandarización, la capacidad de reproducirlo, esas se convirtieron en las nuevas virtudes. Y la tradición, bueno, la tradición quedó en un segundo plano. Pero, a ver, detrás de toda esta lógica industrial había también una promesa casi utópica, diría yo, la de una arquitectura que fuera pura, honesta y que funcionara para todos, en cualquier lugar. Una arquitectura para una nueva era de la humanidad. Y con esa promesa llegamos al mantra, la frase que lo definió todo. La forma sigue a la función. Grandes nombres como Mies van der Rohe, Gropius o Le Corbusier, todos ellos abrazaron esta idea con una convicción total, sometiendo la estética a la lógica implacable del propósito. El para qué era más importante que el cómo se veía. Entonces, ¿cómo se veía esto en la vida real? Bueno, se tradujo en plantas libres, espacios súper abiertos, en fachadas que ya no soportaban el peso del edificio y que por lo tanto podían ser de vidrio de piso a techo. Se tradujo, por supuesto, en la ausencia total de decoración y en espacios muy transparentes, muy versátiles. Por un lado fue algo liberador, ¿no? Daba una flexibilidad nunca antes vista. Pero por otro, también fue restrictivo, porque limitaba la expresión a un lenguaje muy, muy controlado. Ahora, hablemos un poco de la tecnología que hizo posible todo esto. Básicamente, era como una receta, un nuevo proceso industrial. Paso 1, una estructura de acero. Paso 2, el uso masivo del concreto armado. Y paso 3, el famoso muro cortina, esa fachada que, en realidad, simplemente se cuelga de la estructura. Era una evolución súper lógica y, sobre todo, muy eficiente. Pero bueno, como suele pasar en la vida, todo progreso tiene un precio. Y el éxito masivo del estilo internacional no fue la excepción. Trajo consigo un montón de consecuencias que nadie esperaba. Y claro, una ola de críticas que empezaron a cuestionar sus ideas más básicas. Aquí es donde vemos el gran choque entre el ideal y la realidad. Por un lado, se soñaba con un usuario universal, pero en la práctica eso llevó a la homogeneización de nuestras ciudades. Se buscaba eficiencia y economía, y lo que muchas veces se obtuvo fue frialdad e impersonalidad. Y la racionalidad, esa racionalidad pura, pues terminó borrando la identidad local, la cultura de cada lugar. Ojo, para entender esto bien, hay que meterse en la filosofía detrás de esa estética tan minimalista. La ausencia deliberada de adornos no era un capricho solo por ser simples, no. Se veía como una forma de recuperar la pureza de la estructura, una especie de honestidad en los materiales y en la forma misma del edificio.
Sin embargo, ¿qué pasó con la gente? La percepción pública fue, digamos, mixta. Por un lado, había quienes veían esta pureza como algo elegante, súper depurado. Pero por otro, muchísimos otros lo sintieron como algo frío, impersonal, sin esa calidez que uno espera encontrar en su ciudad, en su entorno. Y como era de esperarse, esta rigidez provocó una reacción. Surgió una especie de rebelión en la arquitectura en contra de la caja modernista. Nació un deseo muy fuerte de recuperar la complejidad, el significado perdido. De repente, los arquitectos empezaron a experimentar de nuevo, a reintegrar formas que evocaran emociones, símbolos, incluso referencias históricas. Lo que se buscaba era una arquitectura que pudiera comunicarse con la gente en un nivel mucho más profundo, que fuera más allá de la pura y simple función. Pero atención aquí, porque este es un punto crucial. No fue un rechazo total, para nada. El objetivo no era tirar todo por la borda y volver al pasado, sino corregir la rigidez del funcionalismo, pero sin perder los tremendos avances tecnológicos que había traído. Se trataba de crear una especie de híbrido, algo totalmente nuevo. Y todo esto nos lleva a la conclusión, al legado que nos dejó. Y la verdad es que el legado del estilo internacional es complejo, es ambivalente, pero es absolutamente inevitable. Es de hecho indispensable para poder entender la arquitectura de hoy en día. Esa fascinación que tenían los modernistas con la máquina, con su precisión, con su lógica, dejó una marca que no se puede borrar. Por un lado, fue increíble porque impulsó los sistemas constructivos que todavía usamos hoy, pero por otro lado, a veces convirtió al edificio en un objeto técnico, casi frío, un poquito alejado de la experiencia humana del día a día. A ver, si tuviéramos que hacer un balance, el veredicto final sería algo así. Su legado positivo es innegable, o sea, sentó las bases técnicas de casi toda la construcción moderna y nos abrió la puerta a formas de pensar el espacio totalmente nuevas. Pero su legado crítico también pesa mucho. Generó edificios que a menudo se sienten impersonales y, lo más importante, desató un debate que sigue vivísimo hasta hoy sobre qué es más importante, la forma, la función o la identidad. Y al final, todo esto nos deja con una pregunta que sigue resonando y mucho hoy en día. Cuando miramos nuestro entorno, los edificios que nos rodean, quizás deberíamos preguntarnos, ¿función o humanidad? ¿Qué es lo que de verdad le pedimos a la arquitectura?